polifarmacia se refiere al uso de 5 o más fármacos. Esto incluye la terapia alternativa. Es más frecuente en ancianos y contribuye al incremento de reacciones adversas, iatrogenia e ingresos hospitalarios. El envejecimiento altera la farmacocinética y la farmacodinámica e influye en la elección, dosis y frecuencia de la administración de muchos fármacos. La farmacoterapia puede complicarse por la incapacidad de los ancianos para comprar u obtener los fármacos o para seguir los tratamientos prescritos. La multipatología en el anciano provoca un consumo mayor de fármacos y a su vez incremento en las reacciones adversas a medicamentos. Alrededor del 12% de los pacientes geriátricos que se hospitalizan fue debido a una reacción adversa a fármacos. Se estima que de 1.9 millones de efectos adversos registrados en adultos mayores de 65 años, 180,000 pusieron en peligro la vida y de estos el 50% fueron prevenibles. En su porcentaje está de que el 90% de uno o más medicamentos en los ancianos y el 50% tienen de 2 o más medicamentos y el 12% tienen de 5 a más medicamentos. Esto, pues yo creo que es debido a las patologías que tienen, pero también al mal uso de los fármacos, porque muchas veces también se automedican. En la prevención de esta, pues la manera más eficaz de prevenir las reacciones adversas es disminuir la cantidad de fármacos prescritos. El aumentar el número de medicamentos incrementa la frecuencia de efectos adversos y se empeora el cumplimiento terapéutico. O sea que no deben de aumentar su dosis. En cada consulta deben de analizar la lista de medicamentos prescritos y automedicados, incluso los herbolarios homeopáticos, con el propósito de identificar las posibles interacciones medicamentosas o de farmacoenfermedad. Asegurarse de no prescribir los medicamentos considerados como inapropiados para pacientes geriátricos de acuerdo con los criterios de Beers. Esto pues se dice, como lo decía, de que a veces automedican o de que toman pues lo que les recomendó la vecina y pues muchas veces eso puede traer una complicación con el fármaco que realmente sí está prescrito. Esta es una tablita de enfermedades que se relacionan con mayor frecuencia a la polifarmacia en el anciano y pues estas son las cardiovasculares, las endocrinometabólicas, hemolinfopoyéticas, osteomioarticulares, digestivas, psiquiátricas, respiratorias y neurológicas. Viene en sus porcentajes y pues las otras enfermedades ya basan en lo que es el 11.9%. Este es la tablita del criterio de Beers. Ya la habíamos leído, pero no sé si quiera, doctor, que la vuelva a repetir. Ay, pero, doctor, creo que no se escucha. Bueno, esto, se refiere a como los medicamentos y pues que pueden, o sea, cómo se clasifican y pues estos riesgos que a veces tienen, como por ejemplo lo que es el aceite mineral, tienen riesgo potencial de expiración y efectos adversos, el ácido acrílico, riesgo potencial de hipertensión y desequilibrio, y así con todos. O sea, viene todos los riesgos de estos. Y pues es una en la que nos tenemos que basar, ya que pues nuestros pacientes geriátricos son más delicados. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Para no repetirlos todos.
La siguiente también. Bueno, esta es otra tabla que encontré que son los criterios de stop o no, dale para atrás. Que esta es una herramienta para la detección de prescripciones potencialmente inapropiadas en personas mayores. Em, Son para personas mayores de 65 o más años. Están clasificadas en su sistema cardiovascular, sistema nervioso central y psicofármacos. ¿Puedes darle el siguiente? En sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, sistema musculoesquelético, sistema urogenital. Puedes darle la siguiente también. Sistema endocrino, fármacos que afectan negativamente a los propensos a caerse, una más caída en los últimos 3 meses. Analgésicos, clase de medicamento duplicada. Y bueno, las recomendaciones, se recomienda utilizar los criterios de STOP, los cuales indican cuáles fármacos se deben evitar en ciertos padecimientos y qué otros se deben de recomendar. Se recomienda empezar el tratamiento farmacológico en pacientes geriátricos con dosis bajas dentro de los límites terapéuticos y ajustarlas progresivamente. Puede ser así, ya. Se recomienda enumerar los medicamentos que toma actualmente el paciente, tomando en consideración el tiempo de uso de los medicamentos, presentaciones, dosis e intervalos de administración, así como posibles efectos adversos para poder ajustar dosis y retirar fármacos innecesarios o que pudiera provocar alguna reacción adversa. En estos, bueno, al menos yo, si yo pues si estuviera con pacientes geriátricos, me hallaría la mejor forma de hacerles como, bueno, a lo mejor no vamos a tener todo el tiempo, pero lo más posible que se pueda hacer en que ellos puedan tener la mejor, como la mejor explicación y todo eso, porque a lo mejor a veces se le pueden olvidar o pueden tomarse más dosis. Entonces, hacerle como un programita o imprimírselos, que no creo que, o sea, tener como no sé, ay, no sé cómo se le dice, en Excel que ya lo tengas ahí puesto y ya nada más lo hagas conforme vaya cada paciente. Se recomienda pedir al paciente traer la bolsa de todos los medicamentos que utiliza. De esta forma se pueden desechar medicamentos caducos o que el paciente no requiere. Bueno, en los principios de la prescripción apropiada, se va a disminuir la cantidad de fármacos, entre menos es más. Iniciar con dosis bajas, incrementar lentamente y al presentar un nuevo síntoma, pensar en efectos secundarios de estos. Y sería todo por mi parte.
Bueno, pues a mí me toca hablar de los síndromes geriátricos en sí, su generalidad. Primero que nada, ¿qué es un síndrome geriátrico? Pues va a ser un conjunto de cuadros habitualmente originados por la conjunción de enfermedades con una alta prevalencia en lo que son los ancianos adultos mayores. Y son muchas veces el origen de una incapacidad funcional o social en lo que es en la población. ¿Cuáles son los síndromes geriátricos? Pues hay bastantitos. Está la inmovilidad, inestabilidad de caídas, incontinencia urinaria y fecal, demencia, síndrome de confusional agudo, infecciones, desnutrición, alteraciones en vista y oído, estreñimiento y impactación fecal, depresión, insomnio, iatrogenias, inmunodeficiencias, impotencia o alteraciones sexuales. En su caso, si nos pusiéramos a describir uno por uno y estaría demasiado grande, entonces por este momento nada más voy a hablar de los 4 grandes síndromes geriátricos o también como lo conocen en otros textos, los 4 gigantes de la geriatría. Aunque todos estos síndromes o todos estos trastornos van a tener en común, va a ser que van a tener una elevada frecuencia. Su incidencia y prevalencia son elevadas entre la población de mayores de 65 años. Obviamente las personas mayores de 80 son más propensas a desarrollar uno. Tras su aparición, todos ellos originan un importante deterioro en la calidad de vida de las personas que los padecen. Y pues lo más importante es saber que su aparición es prevenible. Uno de los primeros que se trata va a ser la inmovilidad. El síndrome de inmovilidad se define como la restricción generalmente involuntaria en la capacidad de transferencia y o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. Este síndrome, pues, es considerado como una vía común a través de la cual muchas enfermedades o diferentes tipos de trastornos en el adulto mayor les llega a producir algún tipo de discapacidad, vaya. Normalmente afecta al 20% de los que ya cumplen 65 años y pues conforme van creciendo los 70, pues ya crece la prevalencia a un 50%. Complicaciones y tratamiento. Bueno, como todos sabemos que, como todos sabemos, las enfermedades van a tener consecuencias. Y las enfermedades de la movilidad son rigidez articular, debilidad muscular, retención e incontinencia urinaria, estreñimiento, úlceras por presión, trombosis venosa y arterial, infecciones respiratorias, yara, como quiera ahí estar en el cuadrito. Su tratamiento, pues, es importante realizar ejercicio físico, cómo y cuándo realizar cambios de posición, cuidados básicos de la piel y recursos técnicos de inmovilización, de protección y entre otros. Ya sea, por ejemplo, técnicos de inmovilización, si el adulto mayor ocupa andar en andador, muletas, etcétera. Protección como colchones especiales y inestabilidad de caídas. La caída se define como la precipitación repentina al suelo que se produce de manera involuntaria y que puede acompañarse o no de una pérdida de la conciencia. El riesgo es mayor cuando tenemos a un adulto mayor hospitalizado, sobre todo en una etapa inmediatamente posterior al ingreso, y pues esto puede llevar a que el anciano, debido al rechazo a una actitud sobreprotectora. Entonces, bueno, tenemos como origen de este síndrome que es literalmente multifactorial, por cualquier cosa puede pasar una caída, pero entre las más comunes está la enfermedad osteoarticular, cardiovascular,
neuropsiquiátrica, algunas causas extrínsecas como algún tipo de obstáculo físico o el mal tipo de calzado, la vivienda, si hay escaleras y estas no tienen barandales, simplemente el adulto mayor no observó bien. Y pues también pueden existir ciertos fármacos que pues puedan provocar estas. ¿Qué consecuencias va a tener una caída? Pues primero van a haber dos tipos de consecuencias, la inmediata y la tardía. En una consecuencia inmediata podemos tener lo que son lesiones en las partes blandas y algún tipo de fractura, que son más frecuentes las fracturas de cadera, fémur, húmero, muñecas y costillas. Entonces también se debe considerar algún tipo de una posibilidad de un hematoma subdural y pues por ende un deterioro cognitivo que no se podría explicar. También se puede haber una dificultad para levantarse, que esto ya es en el 50% de los casos y de hecho hay un estudio que dice que ya el 10% de los adultos mayores que se caen se quedan en el piso por más de una hora esperando que alguien los ayude a levantar. Las consecuencias tardías tenemos en cuenta que son las limitaciones funcionales, que pues estas pueden llegar a pasar a una inmovilidad y un síndrome post-caída, que este más se caracteriza por una falta de confianza del paciente en sí mismo y tiene miedo de volver a caerse o tiene algún tipo de restricción por andar caminando, ya sea por él mismo o por sus cuidadores, y por ende llegar a un tipo de aislamiento y por ende a la depresión. Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se define como la pérdida voluntaria de orina, que es objetivamente demostrable y que constituye un problema social e higiénico. Su prevalencia aumenta con la edad, afectando al 60%, disculpen, de todos los ancianos hospitalizados y pues casi el 50% de todos los ancianos que llegan a una casa geriátrica. ¿Cómo se puede prevenir la incontinencia urinaria? Pues se pueden realizar actividades físicas, evitar el estreñimiento y la impactación fecal, evitar la ingesta de líquidos desde media tarde en personas con problemas de micción nocturna, iluminación adecuada y acceso fácil al cuarto de baño, disponer de un urinal o un pato u otros dispositivos que contrarrestan la urgencia miccional, evitar, si es posible, el empleo de hipnóticos, sedantes y diuréticos, y pues el adiestramiento en los ejercicios de suelo pélvico, especialmente en mujeres con embarazos múltiples o con partos vaginales. Después tenemos lo que es el deterioro cognitivo, que se define como una pérdida o reducción temporal o permanente de varias funciones mentales, superiores en personas que las conservaban intactas previamente. Ah, no se pasa la otra, bueno, creo que ya es la última, pero una manera de tratar y prevenir el deterioro cognitivo es que, pues, básicamente el tratamiento incluye un abanico terapéutico sumamente amplio. O sea, vamos a tener terapia ocupacional, vamos a poder llegar a utilizar un tipo de psicofármacos, como lo que son los antidepresivos, ansiolíticos, inhibidores de la colinesterasa, para que pues esto no afecte tanto la vida social o física del paciente. No me quise entrar tanto en cada uno de ellos porque mis compañeros les tocó hablar de cada síndrome geriátrico, entonces por eso lo di más generalizado.
Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el síndrome de inmovilidad y las úlceras por presión. Primero vamos a iniciar con el síndrome de inmovilidad. Bueno, el síndrome de inmovilidad es la vía común de presentación de enfermedad. Esto generado por una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas condicionados por la inmovilidad y el desuso acompañante. Este es un cuadro clínico que generalmente es multifactorial y es potencialmente reversible o prevenible. Este se presenta aproximadamente en un 18% de las personas mayores de 65 años que presentan dificultades para movilizarse sin ayuda. Existen cambios fisiopatológicos que están asociados con la inmovilidad. En el sistema cardiovascular va a haber una disminución del gasto cardíaco, la fracción de eyección y la distensibilidad del ventrículo izquierdo. En el sistema musculoesquelético se observa disminución de la fuerza muscular, también puede existir osteoporosis y marcha senil. En el sistema nervioso va a haber una alteración del sistema propioceptivo y los reflejos de corrección. Y en el sistema respiratorio va a haber una disminución en la capacidad vital y la presión del oxígeno, además de una alteración en el reflejo oxígeno junto con la función ciliar. En el sistema digestivo, aquí va a haber una disminución en el apetito, también puede existir reflujo gastroesofágico y estreñimiento. En el sistema genitourinario también puede favorecer la aparición de cálculos, de incontinencia urinaria funcional e infecciones del tracto urinario. En el sistema endocrino puede presentarse una hiperglucemia, esto por la resistencia a la insulina. Y en la piel, pues, pueden existir apariciones de úlceras por presión. Hay múltiples factores predisponentes para el síndrome de inmovilidad. Va a haber factores intrínsecos y factores extrínsecos. En los intrínsecos, pues, prevalecen enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, endocrinas y también los déficits sensoriales. También existen factores psicológicos como los síndromes post-caída, que en los que el paciente va a tender a preocuparse o a tener miedo por volver a caminar porque va a tener miedo de volverse a caer. En los factores extrínsecos, en estos hay factores iatrogénicos como pues, la prescripción de reposo, algunos fármacos, y también en los factores ambientales está pues la hospitalización. Los factores sociales se puede presentar por falta de apoyo social y de estímulo a que el paciente pues continúe con su actividad. En la prevención del síndrome de inmovilidad va a haber prevención primaria, secundaria y terciaria. En la primaria vamos a mantener el grado de movilidad. Esto se le va a pedir que continúe con su ejercicio físico. En la prevención secundaria se van a evitar barreras arquitectónicas como adaptación de su hogar, a pedirle estimular la independencia de las actividades básicas de la vida diaria. Y en la prevención terciaria también incluye el tratamiento de las complicaciones que llega a presentar este paciente. Va a haber también un control postural en que los cambios posturales han de ser frecuentes, programados y regulares. Estos se van a iniciar cada 2 horas y después se van a ir ajustando de acuerdo al paciente. En el tratamiento y el manejo de la inmovilidad va a haber primero un tratamiento a la causa que esté llevando a la inmovilidad. También va a haber un plan de rehabilitación encaminado al tratamiento de la inmovilidad existente y a evitar su progresión. Va a haber un uso de ayudas y adaptaciones en el hogar y prevención de las complicaciones asociadas por esta inmovilidad.
Van a existir ayudas técnicas como es el uso de bastones, muletas, caminadoras o silla de ruedas que permitan al paciente continuar con sus actividades, pero también teniendo un apoyo para hacerlo. Las úlceras por presión, estas también pueden ser llamadas escara por presión, escara de decúbito o úlcera por decúbito. Las úlceras por presión, estas son cualquier área de daño en la piel y tejido subyacente que es causado por la presión prolongada sobre un plano duro, que no necesariamente es intenso la presión que se ejerce y esa independientemente a la posición en la que se encuentra. Aquí en la imagen podemos observar algunas zonas en las que se puede presentar la úlcera dependiendo de la posición en la que se encuentre el paciente. Estas se presentan en el 23% de los ingresados en instituciones geriátricas y su presencia aumenta hasta 4 veces la mortalidad, y cuando son ya de grados 4, la probabilidad de morir dentro de los próximos 6 meses es del 50%. Existen factores de riesgos. También están los factores intrínsecos y extrínsecos. En los intrínsecos se puede presentar por la inmovilidad, por alteraciones respiratorias o circulatorias, por insuficiencia vascular, por presión arterial baja, por insuficiencia cardíaca, vasoconstricción periférica, alteraciones endoteliales, anemia, septicemia, medicación y desnutrición o deshidratación del paciente. En los factores extrínsecos se puede presentar por humedad, por perfumes o lociones que contengan alcohol, por superficies de apoyo, masajes en la piel y cubren los salientes óseas, y por presencia de sondas, tanto vesical, nasogástrica, férulas y yesos. Los mecanismos que son responsables de la aparición son 3. Por la presión, es como consecuencia de la gravedad. Esto es provocado por un aplastamiento tisular entre 2 planos. El primer plano, pues, es el perteneciente al paciente y el otro, pues, es externo. Puede ser un sillón, una cama o donde se encuentre. Esto se presenta porque se ocluye el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos, en lo cual provoca hipoxia, llegando a la necrosis. Por fricción, esto sería como consecuencia de la producción de roces por movimientos con otra superficie, y los de fuerza externa de pinzamiento vascular. En este es una combinación de los efectos de presión y fricción. En la fisiopatología, las alteraciones por presión durante su evolución presentan diferentes cambios morfológicos en lo que sería la estructura de la piel. En esto, primero, después de que se mencionaron los mecanismos, esto va a ser provocado primero un eritema, después un flictema, después se van a generar las placas de necrosis o detersión, y por último va a haber una pérdida en la superficie en toda su espesura. Existe el índice de Norton de riesgo de úlceras por presión. Esto se va a evaluar, y cuando haya un índice de 12 o menos, hay un muy alto riesgo de escaras o de ulceración en formación. Y cuando hay un índice de 14 o menos, existe un riesgo evidente de úlceras en posible formación. Las úlceras por presión, estas pueden clasificarse en 4 estadios, dependiendo de los tejidos afectados. En el estadio 1 se va a presentar eritema cutáneo que no palidice, con piel intacta, y la decoloración de la piel, el calor local y el edema y la induración se pueden utilizar también como indicadores, particularmente en las personas con piel oscura. Aquí nada más va a existir eritema, que no va a palidizar la piel, y va a estar una piel todavía intacta. En el estadio 2, aquí existe una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, a la dermis o a ambas, y la úlcera es superficial y se presenta clínicamente como una abrasión o una flictema.
En el estadio 4, no, perdón, en el 3, en este va a haber una pérdida total del grosor de la piel con una lesión o necrosis del tejido subcutáneo. Aquí la úlcera es más profunda y afecta en su totalidad a la dermis y el tejido subcutáneo, pudiendo afectar también a la fascia muscular, pero no más allá. En el estadio 4 es la necrosis. Aquí va a haber una pérdida total del grosor de la piel con necrosis del tejido o el daño muscular. Aquí hay una destrucción extensa, se presenta la necrosis y la lesión del músculo, del hueso o de las estructuras de soporte con o sin pérdida del total del grosor de la piel. Y se pueden observar una imagen de lo que serían los estadios y cómo se presentan. Este se va a dar con una inspección de la piel diariamente de manera sistemática, observando bien las áreas de riesgo para detectar precozmente un eritema, un edema, induración o una excoriaciones o maceraciones. Los signos de alerta que traducen una infección y están relacionados con el empeoramiento de una úlcera son el aumento del exudado, un edema en los bordes de la úlcera, ausencia de tejido de granulación y exudado purulento. El tratamiento puede ser preventivo. Aquí va a haber una detección de los factores predisponentes y desencadenantes y se van a realizar medidas que serían como cambios de posición cada 2 horas, higiene, hidratación, lo que sería una lubricación y masaje circular en la piel en riesgo. Se va a evaluar la tolerancia del tejido a la presión y pues se va a educar al personal de apoyo o a la familia para que pueda llevar a cabo estas medidas. En los cuidados de la úlcera va a realizarse un desbridamiento quirúrgico, químico, proteolítico o autolítico y va a haber una prevención y abordaje de la infección. Es importante no aplicar antisépticos. Y ya sería todo de mi parte. Doctor, ¿va a querer que expongamos el siguiente tema o hasta la siguiente clase porque mi compañera tiene problemas con su equipo? Está contestando por mensaje. Ya dijo que es todo. Adiós, doctor.